Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @MariaNeón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff, un podcast de Portavoz.0. Hola amigues, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @MariaNeón. Yo soy Fer Arriola. Y hoy está Onis Luque con nosotros. Bienvenido, Onis. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Le mandamos un saludo a Úrsula y a Alan, que no van a poder acompañarnos el día de hoy, pero Edmundo yo creo que debe de estar atorado en el tráfico del día de San Valentín. Entonces, pues bueno, buena suerte, esperemos que se conecte pronto. Y muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Recuerden que pueden darle like a nuestra página de Facebook, Planta Libre, en Twitter como @plantalibre_ y en Instagram como @plantalibre.podcast. También es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por donde nos están viendo ahorita en vivo. Recuerden que las transmisiones en directo van a ser los lunes a las 7:30 de la noche más o menos. Y después van a poder escuchar el podcast en su formato habitual a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y un montón de plataformas más. Entonces, pues bueno, si quieren conectarse, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les pueda llegar una notificación de cada vez que tengamos nuevo contenido o que estemos en vivo. Y a nosotros nos ayudan mucho porque entre más interacción tengamos, pues vamos a poder llegar mucho más lejos. Un abrazo grande a nuestros queridos amigos de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Y creo que ya son todos los mensajes. Son todos los mensajes, ¿no, Fer? Nada, nos falta Edmundo. Bueno, ¿qué tal, Onis? Ya tiene un rato que no nos veíamos y que no habíamos platicado. Sí, prepandemia, ¿no? Prepandemia, en ahora persona. Es como una marca ahí en la vida de todos. Entonces, antes de la pandemia nos vimos. Sí. La referencia del tiempo. Y bueno, vienes estrenando, Onis. Más bien cuéntanos primero, nos gustaría como saber en tu experiencia, porque hace un par de programas estuvimos platicando creo que ya 2 años es un buen tiempo para medir un poco cómo nos ha afectado laboralmente, personalmente, emocionalmente toda esta situación, porque antes todo el mundo estaba tratando de hacer coloquios y congresos a los 3 meses del encierro y digo, no te quiero balconear, pero tú estuviste como en algunos cuantos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, creo que ahorita ya es como un buen tiempo para tener una opinión un poquito más crítica y quizás con un buen punto de comparación. Entonces, ¿cómo te fue laboralmente? ¿Cómo te ha ido en general? Y después ya pasamos al tema. Sí, y te refieres como al tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha afectado? Sí. Sí. Y después ya nos vienes a contar de tu libro, en realidad, ¿no? Pues de hecho, positivamente, porque, o sea, por supuesto que no quiero usar la palabra de que me vino como anillo al dedo, pero sí tuvo unas cuestiones positivas en lo laboral. Me replanteé un montón de cosas, creo que eso suena a lugar común, pero yo creo que sí tuvo realmente esa repercusión en mucha gente, ¿no? Como de replantearse como dinámicas que estaba, por ejemplo, en mi caso, yo llevando a cabo como con mi trabajo, que estaba me absorbía demasiado el trabajo comercial, digamos, en el que me encargan que fotografíe obra arquitectónica. Y precisamente como bajó la carga de trabajo en ese sentido,
fue que tuve tiempo para poder entrarle a algunos proyectos personales que ya venía desarrollando, pero que como que los iba dejando un poquito ahí retrasados, porque estaba con el otro tema de del trabajo comisionado, digamos. Y en ese sentido, lo que me sigue a mí dando vueltas es cómo lograr tener este tiempo para mi propio trabajo, para mis trabajos personales me refiero, y no dejarme absorber por el otro tipo de trabajo. Ese es un dilema en el que estoy viviendo. Mi objetivo ahora es disminuir esa carga de trabajo para poderle dedicar más tiempo a los proyectos personales. Pero bueno, está ahí como objetivo y digamos que es parte como de los replanteamientos fundamentales que me surgieron a partir del encierro y de la pandemia respecto a esta cuestión profesional. Entonces ahí voy. No lo he logrado. Bueno, creo que el común denominador es la reflexión personal, ¿no? Como creo que todo el mundo se empezó a cuestionar cómo es que nos estábamos relacionando, pero más allá de cómo nos estamos relacionando, cómo estamos ocupando nuestro tiempo. Y creo que de alguna manera, bueno, ahorita hay como otro momentum que creo que todos somos presa, que empezó a haber un montón de trabajo y de que todo se está moviendo y acelerando, pero creo que estábamos en una rutina de pues de todo el tiempo estar en movimiento, de todo el tiempo ser exitoso, ¿no? De soy exitoso porque estoy siempre tapadísimo de trabajo y soy exitoso porque no me paran de llamar o de pedir cosas ni de buscar. Entonces, pero no había como una reflexión sobre qué hacíamos por nosotros mismos y por las inquietudes personales, ¿no? Entonces, todo era trabajo, trabajo, trabajo y el tú estaba relegado a alguna ocasión o alguna vacación de 3 días una vez al año, si bien te iba, ¿no? Entonces, creo que sí fue forzosamente un llamado a la introspección y a replantearnos qué es realmente ser exitoso, ¿no? Qué es realmente estar tan cargado de trabajo o de actividades o hacer las actividades que genuinamente te llenan y te gustan, ¿no? Sí. A veces pasa. Como revalorar, ¿no? Como tener una valoración distinta de las cosas que dabas por hecho, ¿no? Valorabas ciertas cosas por una inercia pues, del sistema mismo que te premia cuando estás atiborrado de trabajo porque eres productivo, entre comillas, y entonces eso te aplauden y te hace sentir bien y entonces quieres seguir siendo productivo, pero tal vez con esto sí hubo cuestionamientos como en ese sentido y creo que sí se valoraron, sí, se cuestionaron los valores en los que nos estamos moviendo. Creo que fue bien fácil regresar a la inercia anterior, es decir, tampoco hubo una ruptura, estoy hablando personalmente, pero el hecho de habérmelo cuestionado ya abrió, digamos, como la grieta que es por la que quiero explorar ahorita y que, bueno, pues en esas ando. No está fácil. Como es sistémico el asunto, es complejo, pues, pero creo que el hecho de haber encontrado la grieta, ¿no? Que se haya resquebrajado de alguna manera ese sistema de valores que nos venían manejando, creo que por ahí puede jalar mucho mejor el asunto en el futuro. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si es inapropiada, pero tú trabajas mucho o estás muy cercano al mundo editorial, ¿no? Entonces, bastante de tu trabajo son encargos que te hacen publicaciones o para revistas y es muy normal que ellos tienen una agenda y que tienen ciertos tiempos y que tienen cierres y toda esa situación. Ahora justo decías que es fácil volver a la inercia que tenías antes y creo que esa inercia son los tiempos y las pautas que te marcan tus clientes, ¿no? Sí. Y obviamente pues siempre pasa esta situación de que te invitan y quieres hacer todo, ¿no? Entonces
pues ahora qué es lo que haces ahí, ya dices, bueno, yo ya voy a poner mis tiempos, o simplemente si siento que voy a estar de un lado a otro y quizás, bueno, no sé si alguna vez te ha sucedido que no disfrutes de la misma forma el trabajo por la presión de que tienes que terminar una sesión en, no sé, Cancún, y de pronto te tienes que mover a Ensenada y después vas a El Bajío. Entonces, no sé si hay algún momento en el que dices, bueno, tal vez no estoy disfrutándola tanto porque estoy tan presionado de tiempo que más bien solo se vuelve en sacar la chamba y no tanto darte esa posibilidad de pausar o disfrutar, ¿no? Es que Pues, ya se conectó Edmundo y Mundito nos pasa a saludar aprovechando. Aprovecho para saludar a Leonis, a la Fer. Hola, buenas. Pues sí, mira, el objetivo, como les comento, está en ser más selectivo con mi trabajo. Y cuando digo mi trabajo, me refiero ahorita al trabajo comercial, pagado, del que vivo, básicamente, ¿no? El que me comisionan hacer fotografías de obra arquitectónica. Entonces, la idea es que sea ahora más selectivo, que esté mucho más cercano a los proyectos y a la obra que más me satisfacen, que más me llenan, ¿no? O que me generan mayor interés, pues, para poder realmente, como dices, tener una satisfacción mayor. La verdad es que casi siempre he estado bien contento con lo que hago. Más bien la presión viene de no poder estar haciendo más, ¿no? Así, okay. Pero precisamente esa presión de no poder hacer más es la que me estoy tratando de despojar y de decir, bueno, mejor hago o sea, si tengo 3 opciones y puedo solo 2, voy a tratar de elegir las 2 que más me satisfagan, ¿no? Entonces, por ahí el objetivo. De repente me pasa, o más bien, ya no tanto, digo, ya ahorita llevo como alrededor de 10 años, un poquito más dedicándome como a la fotografía de arquitectura, ¿no? Ya 100%. Ya tengo un poquito más de experiencia, digamos, pero sí me pasó que en algún momento, y supongo que es algo más o menos común, que tenía este síndrome, yo le llamo como del perrito callejero, que es como, pues voy a agarrar todo porque no sé si después vaya a volver a tener, ¿no? Entonces, pues sí, era como sí, porque yo no sé si después me van a volver a llamar o no. Ya ahorita ya estoy mucho más tranquilo en ese aspecto, entonces la idea es volverme mucho más selectivo y objetivo, digamos, en el sentido de poder elegir las obras que más me gustan, trabajar con la gente con la que más a gusto me siento trabajando, y que eso vaya directamente relacionado con proporcionarme el tiempo para los proyectos que son míos, propios, como de autorales, por llamarles de alguna manera, ¿no? Entonces, estoy en ese punto, lo estoy disfrutando, aunque me está costando trabajo, pero ahí la llevo. Bueno, ahora antes de cederle ahí la palabra a Fer o a Edmundo, digo, aprovechando que estamos como en este día de San Valentín que dicen, ya ven que está como muy de moda esta cuestión de los corazoncitos que dice. Soy malísima. Que de las banderas, ¿no? Que dicen como las banderas rojas, las banderas verdes. Entonces, haciendo la analogía como con tu trabajo, ¿cuáles son estos clientes que dices bandera roja, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos de bandera verde que dices, esto sí me interesa hacerlo? Más allá de la obra en sí misma, ¿no? La obra arquitectónica, porque creo que son, o no sé si para ti son 2 cosas diferentes, el objeto arquitectónico, cómo puede ser el tema estético, y trabajar con la editorial o con el arquitecto, la arquitecta, el despacho, no sé, el autor, etcétera. Sí, pues mira, sí tengo, digamos, que como para esquematizarlo, es más complejo, y a la hora de tomar decisiones como que hay muchos aspectos que tomo en cuenta y que se entrecruzan, pero digamos que como para sintetizarlo, hay 3 aspectos, digamos. Uno es como la satisfacción personal,
otro podría ser la satisfacción profesional o proyección profesional, más que satisfacción, proyección profesional. Y tercero, la cuestión económica, ¿no? Cuando se juntan dos, ya es un proyecto ganador, digamos, que podría ya decir yo sí le entro, ¿no? Si solo es personal, ahí es cuando son proyectos que me mueven de una manera, valga la redundancia, personal, en la que digo sí le entro, aunque a lo mejor la proyección profesional no va a ser mayor, ni tal vez vaya a tener una remuneración económica grande, pero que personalmente me mueven. Pero siempre estoy como bandeando entre esas tres, intentando que se junten. Cuando se junta la satisfacción personal y hay una buena remuneración económica y además hay una proyección profesional, ese es así como mi hit, ¿no? Digamos. Y digamos que en cuestiones de ya más como acotadas a arquitectura y eso, en este trabajo de fotografía comisionada, la verdad es que yo me siento muy atraído, digamos, hacia las prácticas arquitectónicas donde se toman riesgos, donde se experimenta, digamos, de alguna manera, como que estas prácticas arquitectónicas que encontraron una fórmula y que la repiten N veces, y digo, no quiero decir necesariamente que esté mal, creo que sí, pero no lo quiero decir, ya lo dije, pero sí, cuando estoy trabajando junto a personas, a gente, a despachos que tienen dentro de sus principios o de sus objetivos el tomar riesgos y experimentar, es cuando me siento como mucho más cercano y más, y me emociona, pues, ¿no? Me emociona formar parte de estos proyectos, sí, que toman riesgos y que se les nota que hay una experimentación y una respuesta, digamos, como mucho más contextual a cada proyecto, y que aunque tengan líneas de reconocibles, digamos, pero que sí se nota cómo responden de una manera distinta a cada proyecto. Eso a mí me emociona un montón y tengo varios clientes así con los que hemos hecho alguna especie de mancuernas ya de mucho tiempo, y que creo que también a lo mejor va un poco por ahí, por la forma en la que trabajo con ellos, que trato de ser, de responder como al proyecto al que me invitan a fotografiar y no ir con nada preconcebido, ¿no? De hecho, platico muy poco con los arquitectos y arquitectas que me invitan a trabajar. Entre menos sepa de los proyectos, para mí es como mejor. Digamos que es una especie ya como de metodología que he implementado. Prefiero saber lo menos posible para que cuando yo llegue realmente pueda como ver sin prejuicios lo que está ahí e interpretarlo a mi manera y poderlo poner en un encuadre y documentarlo de esa manera. Entonces yo diría que va por ahí, como ya después de esta cuestión de ver si tiene como cuestiones económicas favorables, si tiene una proyección profesional que también me interesa, por supuesto, y sobre todo si tiene satisfacción personal, ahí es donde se junta, digamos, el meollo del asunto, y siempre ligado a tratar de estar cerca de estas prácticas que son para mí mucho más interesantes. No sé si son más interesantes, pero a mí me interesan más, digamos, las experimentales y que toman riesgo, pues. Algo por ahí. Muy bien. Ahora sí, Edmundo, va el pase. ¿Yo? ¿No, Fer? No, ya elegí. Bueno, no, ok. Bueno, no, pues primero, qué gusto compartir nuevamente contigo, Onis. Me acuerdo igualmente que nos fuimos a echar unos tacos por allá y estuvo muy bueno. Y qué padre ahora. Con esto, creo que yo estaba pensando un poco en, o sea, ya tienes una trayectoria buena, o sea, ya hay una cantidad de trabajos documentados de parte tuya en donde creo que has pasado por muchas experiencias y pensaba un poco en esas tal vez primeras en donde decías, me basta con que me dejes hacer el trabajo y pagues
lo necesario, ¿no? Porque era justo ir ganando esa reputación y ese reconocimiento de lo que tú querías, ¿no? El problema es cuando de repente eso ya, al paso del tiempo, ya casi se vuelve como una tradición y te ofrecen un trabajo y diciendo, oye, güey, pues espérate, te lo voy a publicar, o sea, no sabes la repercusión que vas a tener después de tomar fotos. Ahí es donde dices, hey, ¿no? O sea, ya no soy ese chavo que era antes, ahora vivo de esto y lo hago muy bien. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, yo quería preguntar un poco, dentro de este triángulo que dices, y cuando llegas a un acuerdo de seleccionar una obra o de que pues vas a hacer un trabajo, ¿cómo eliges los tiempos de la fotografía? ¿Te importa, por supuesto, tomar de acuerdo a cierto tipo de asoleamiento que hay, al tipo del clima, etcétera? Pero quiero un poco que nos compartas esa investigación previa que pudiera haber, en donde digas, a ver, si esto es la pieza, la estoy viendo como una maqueta un poco antes y voy a llegar a ella, me conviene comenzar a las 7 de la mañana, o no, esta la voy a tomar en la tarde, porque esto es lo que quiero destacar. Entonces, ahí es donde quisiera que un poco nos compartas que en realidad pues, es un trabajo que se prepara probablemente horas antes y muchas más, ¿no? Además de lo que ocurre en el momento. Pues sí, mira, la verdad es que la estrategia que ya aplico ahora, como bien dices, pues ya llevo un trecho ahí caminado, muy al principio de mi práctica, muy al principio, estaba realmente apenas como empapándome del oficio, digamos, y entonces tenía muchas inseguridades propias de estar comenzando, ¿no? Entonces, recuerdo que mi estrategia en aquellos momentos era sobre todo tener una plática previa con el arquitecta, con la oficina, pues, para que me platicaran sus intenciones y que me hablaran del proyecto. Si yo podía, iba a conocer la obra antes del día de las fotografías, precisamente para planear por dónde iba a entrar la luz, a qué hora y dónde me iba a parar, etc. Con el tiempo fui dejando de hacer eso, tal que ahora ya lo hago lo menos posible. Es decir, la información que yo tengo ahora de los proyectos que me invitan a fotografiar es la básica para poder cotizar, digamos, y para tener una idea, como dices, de si conviene llegar temprano o no conviene llegar temprano. Y eso básicamente es como una pregunta así como medio sencilla a la oficina y decir, oye, la fachada principal, ¿qué orientación tiene? Pues tal, o tiene 4 fachadas, ¿no? Digamos, a lo mejor es una casa que está suelta en un campo, o si está entre medianeras. Entonces, las luces en realidad las voy buscando, digamos, como en el proceso mismo de estar en el lugar. Yo en las cotizaciones, por ejemplo, y que es más importante como los términos, digamos, la narrativa tal cual que utilizo, yo no le llamo sesiones, o sea, sí son sesiones, pero en realidad lo que yo, digamos, que le cotizo a un cliente mío es un estudio fotográfico, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer es que cuando me inviten, sepan que yo lo que voy a ir a hacer es ir a estudiar el espacio que hicieron, la obra que hicieron fotográficamente. Es decir, que voy a estar ahí, me voy a plantar, voy a recorrerla, y que cuando yo vea algo que considere que vale la pena encuadrar y hacer una foto, la voy a hacer. Digamos que hay una diferencia para mí entre hacer este estudio fotográfico y otro tipo de prácticas en las que, por ejemplo, se cobra por cantidad de fotos, ¿no? Entonces te hago 10 fotos y entonces el cliente les dice, quiero una del comedor y quiero una de acá y quiero del baño y la cocina y así, y entonces llega alguien y hace ese recorrido, las fotografías, están las 10 fotos, todo bien, etc. No, yo lo que hago es prácticamente tomarme el día, digamos, que esa sería la sesión, ¿no? Pero durante la sesión lo que hago es un estudio. Y generalmente estoy solo en los proyectos, o sea, muy pocas veces el arquitecto está junto a mí.
que eso es parte también ya de esta como nueva estrategia de abordar nueva, ya tiene algunos años, pero digamos que distinta de cómo empecé, porque de repente siento que hay, ¿cómo decirlo? No sé, tenía un profesor en la facultad, Eduardo Reséndiz, Dalí, ¿no? Que tenía una frase bien padre cuando llegaba con los proyectos a revisar, que decía, tú te decía, a ver, platícame, entonces tenías tus planos y maquetas y lo que fuera, tus perspectivas, y en algún momento te paraba y te decía, te creo y no lo veo. O sea, es como, sí, o sea, me puedes decir todo lo que tú quieras de tu proyecto. Así que sí. No está ahí, o sea, pues no existe, pues. Entonces, digamos que eso trasladado acá podría ser como si alguien me platica de su obra, sus intenciones, y me parece muy bien, pero podría yo prejuiciarme y estar buscando cosas que no hay, o perderme de otras, o que sí hay tal vez, pero perderme de otras por estar como llevando el objetivo en ese sentido. Entonces, según yo, y me ha funcionado, pues ahorita ya con estos años que llevo trabajando así, me siento muy a gusto y creo que a mis clientes les ha funcionado también. Me siento mucho más como más esponjita, digamos, ¿no? Como que llego y me voy emocionando y veo algo y me clavo y eso no significa que no esté pensando en que aquí se me hace que voy a regresar un poquito más tarde cuando la luz esté por acá. Tengo una aplicación que te va dando como la ubicación del sol en el día. Sol. Ajá, se llama Sunseeker. Bueno, hay un montón, pero yo uso uno que se llama Sunseeker. Y entonces sí llego y la veo y digo, pues yo creo que como a las 4 va a entrar la luz por aquí. Bueno, ya regresaré. Pero mientras me estoy dando una vuelta por todo el edificio, como con esta, digamos, predisposición a emocionarme. Básicamente creo que es eso, o sea, lo que más me gusta, o sea, como soy un apasionado de la arquitectura, sí puedo llegar a emocionarme con cosas que veo, ¿no? Así de, mira qué bonito se ve como no sé, la sucesión de planos desde aquí se ve increíble. Y entonces eso es lo que trato de encuadrar y de transmitir con las fotos. Yo tengo claro ya ahora, desde hace algunos años, que la experiencia espacial, o sea, la mía de estar ahí en el lugar, es intransmisible a través de una fotografía, pero trato de dar como ciertas pistas, digamos, a quien viera mis fotos después, de cómo se va armando e hilando de alguna manera como la idea espacial. Por ejemplo, yo no pienso en imágenes, en una imagen, ¿no? O sea, no en la imagen espectacular. O sea, si sale y la logro, está increíble, pero en realidad siempre pienso como en serie de imágenes, ¿no? O sea, como en un cuerpo de trabajo, digamos, porque pues, una imagen puede ser muy buena, pero en realidad una imagen no dice más que 1000 palabras. O sea, yo creo que ahí es parcialmente cierta ese enunciado. Entonces prefiero trabajar con series. Eso lo trabajo tanto en mis proyectos personales como cuando documento una obra arquitectónica que fue comisionada. Pienso sobre todo en series de imágenes. Entonces al final, si tú tienes 9 o 12, que son más o menos las que suelen publicarse en una revista, intento que con esas 9 o 12 se logre tener una idea, te digo, dar como una... Sí, como una especie de pista. Eso es lo que creo que se puede hacer. Como la música, como los discos. O sea, vas eligiendo la secuencia. Sí, mira, la verdad es que ahorita que decía María así en publicaciones, es bien difícil que yo pueda elegir la secuencia de las fotos, digamos, ¿no? Estoy hablando de publicaciones comerciales, como revistas de arquitectura, digamos, ¿no? De hecho, con mis clientes, como trabajo, que yo hago la preselección, hago una preselección del estudio fotográfico que realicé, es decir, mando las que creo que pueden funcionar, se las mando a mi cliente y ellos eligen un número predeterminado de fotos que teníamos, ¿no? Generalmente son 20, por ejemplo. Entonces, esas 20 las eligen la oficina, pero ya basada en una selección previa mía.
algunas veces hay un rebote entre, oye, mira, ¿cómo ves estas 20 que elegimos? Y yo les digo, pues mira, creo que te hizo falta esta que me gustó mucho porque tal, y esta tal vez no funciona tanto. Es decir, hay un diálogo y ya se seleccionan. Después ya la publicación es todo otro tema, que también he estado cercano con algunos de mis clientes, porque muchas veces cuando les piden material para publicar, muchos de mis clientes solían mandar como todas, así de, toma, aquí están las 20 o 25 que elegimos, y de repente el discurso visual que se arma editorialmente puede ser muy distinto del discurso que tú quisieras dar de tu obra. Entonces ahora siempre es un consejo que les digo, si te invitan a publicar, si quieres lo podemos platicar, pero de entrada manda solo las fotos que te gustaría que se publicaran. Porque si mandas una que es la que no te gusta tanto porque salió, se nota algo que no te gustaba, que a lo mejor fue una decisión, no sé, como una foto que tal vez no es la que tú hubieras elegido para publicar, esa no la envíes porque en una de esas el editor la elige y ya no vas a estar tan a gusto. Entonces digamos que el discurso visual es todo un tema porque sí se puede modificar muchísimo esta idea espacial que les comento, sí se puede modificar muchísimo poniendo una secuencia, o sea, secuenciando de una manera o de otra, o quitando una foto y poniendo otra. Entonces eso es un tema bien complejo en las publicaciones. Finalmente la mayoría de las oficinas tienen un interés particular por ser publicados y no son tan quisquillosos en este asunto, pero siempre les platico que vale muchísimo la pena tener lo más que se pueda, o sea, en la medida de lo posible, el control sobre esa partida final, porque si no, sí te pueden torcer un poquito el discurso y a lo mejor no era lo que querías. Ya en proyectos más personales como esto del libro y así, donde yo decido la secuencia, y es un trabajo de estar en la pared quitando y poniendo y viendo si funciona mejor esta. O sea, dos fotos juntas, o sea, esto de trabajar en serie es bien padre, porque dos fotos juntas generan una tercera imagen, es decir, ya dejaron de ser estas dos para dar una tercera, y si hablas de un libro que son, no sé, 60 páginas, ya estás hablando de ideas mucho más amplias que simplemente imágenes. Entonces, es algo bien padre, bien emocionante hacer selecciones y editar en cuestiones de publicaciones, precisamente porque el discurso sí va, lo puedes fortalecer, tu propio discurso, o se puede desvirtuar en algún punto, y eso es algo que supongo que no se quiere, no es lo deseable, pues. Entonces, sobre todo cuando contando una historia, o sea... Sí, porque digamos que hay una narrativa. Es difícil para mí, cada vez más me doy cuenta que es difícil hablar de narrativa en estas cuestiones de trabajo comisionado, ¿no? O sea, en realidad no hay una narrativa como tal en el sentido de contar una historia. Sí puedes, como digo, dar una idea general, unas pistas. Además, esto para mí es bien importante porque considero a mi interlocutor alguien inteligente e imaginativo. O sea, le estoy diciendo, mira, aquí hay una puerta que puedes llegar a ver hasta el jardín. Y después en esta otra foto le doy como que le digo, el jardín que viste aquí, mira, ahora está de este lado. Y yo lo que pienso es que en la mente, en la imaginación de quien pueda ver esas fotos, puede empezar a construir una idea espacial a partir de eso, que no será la real, digamos, la física de la obra, pero sí puedes ir tratando de hacer ir como uniendo pequeñas pistas tal que puedas imaginar el espacio. Eso es como una novela gráfica, ¿no? O sea, a veces imaginar el mundo editorial puede funcionar así. Una novela gráfica, pues son muchas secuencias de imágenes que construyen la narrativa, y en muchas ocasiones no van todas acompañadas de un texto que describa. Entonces, es muy importante cómo va el orden y cómo se
como que estos silencios o estos momentos mudos que permiten que la imagen por sí misma sea la que cuente la historia. Entonces, lo que tú dices precisamente con tus clientes, y es un consejo como muy valioso, es sí hay que tener el control y ser muy cuidadoso porque un cuadro, un fotograma en toda la historia en sí misma, en el argumento, por decirlo así, que sea diferente, puede cambiar la historia por completo o la percepción de la historia. Entonces, a mí me gusta verlo, o ahora que lo describías de esta forma, inmediatamente hice como la relación entre un cómic, una novela gráfica, que quizás para nosotros como arquitectos es algo que en algunos casos podría ser ajeno porque no somos ni ilustradores, ni escritores, ni editores, pero que son recursos de la imagen y del lenguaje visual que son sumamente importantes al momento de no solamente contratar a alguien como tú que va a hacer un estudio fotográfico, sino cuando nosotros estamos haciendo una presentación o presentando un proyecto, ¿no? Que a veces mandas el PowerPoint o mandas el PDF y no estamos siendo cuidadosos en qué es lo que estás poniendo al inicio o al final, o cuando haces una carpeta de trabajo, una bitácora, lo que quieras. Entonces, todos estos elementos pues son importantes. Ahora, Fer, ahí ibas. Bueno, gracias. Bueno, Onis, ahorita que platicabas del tiempo que te ha dado ahora de hacer tus proyectos personales y como la diferencia, no sé, me imagino, bueno, más bien tú platícanos de tu último libro, Undercover, y si fue un proyecto personal y por qué el nombre de Undercover. Y pues bueno, más bien tú cuéntanos. Sí. No, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro. No, lo que pasa es que, mira, sí divido mi práctica profesional cada vez más tajantemente entre mis proyectos personales y los proyectos comisionados. En los proyectos comisionados, digamos que doy un servicio, ¿no? O sea, soy un profesional que ofrece un servicio, que las personas que me contratan esperan algo de mí. Lo esperan ya respecto a mi trayectoria, que eso también es importante. O sea, no están esperando fotos distintas de las que suelo hacer, que eso es parte digamos, de ya tener trabajos previos que respaldan mi trabajo. Pero sí está toda esta otra faceta de proyectos personales, que además, de hecho, yo empecé en la fotografía con este tipo de proyectos, ¿no? El primer libro que edité que publiqué fue el de Unidad Santa Fe, de Mario Pani, que tiene un subtítulo que se llamaba Tácticas de Apropiación, porque digamos que mi interés por la arquitectura cada vez lo veo más claro, es mucho más grande que el objeto arquitectónico, ¿no? Es una visión mucho más amplia que el objeto arquitectónico. Intento ver la arquitectura más como proceso que como producto final, que podría ser esto que hago en mi práctica comercial, que es una celebración del objeto arquitectónico, básicamente. Pero digamos que trato de equilibrarla, estoy pensando en eso, cuando pienso en mi trabajo en el trabajo comercial celebro el objeto arquitectónico, pero en mi trabajo personal, autoral, estoy tratando más de hablar de los procesos, porque es la manera en la que yo veo a la arquitectura y me acerco a ella, y que además a la arquitectura como proceso, pero además cruzada por un montón de otras situaciones y disciplinas y que veres, ¿no? O sea, la arquitectura no es solo ese objeto arquitectónico, sino tiene que ver con cuestiones políticas y económicas y geográficas y sociales. Y entonces digamos que en mis proyectos personales es más bien donde me encuentro con la posibilidad real de hablar de eso. Es decir, si a mí me invitan a hacer unas fotos de un hotel, difícilmente podré desarrollar este discurso, pero sí lo puedo hacer desde mi práctica personal con mis proyectos personales. Precisamente Undercover
es un proyecto que surgió a partir del sismo de 2017, que fue terrible, lo sabemos, ¿no?, en la Ciudad de México, y que, digamos que yo intenté ayudar de la manera en la que yo podía en el momento. Voy a tratar de acortar la historia, pero pusimos un centro de acopio en el estudio que yo tenía en la colonia San Rafael. Le fue muy bien al centro de acopio porque nos ligamos con un hospital, el Hospital del Niño Morelense. Entonces recibíamos casi solo cosas que tenían que ver con niños, y entonces logramos tener algo de impacto y logramos distribuir un montón de ayuda, que salió muy bien. Pero pues yo no me dedico a eso, y entonces tenía como, digamos, muchas ganas de poder ayudar o como, sí, como tomar una posición respecto al tema, pero desde lo que yo hacía, que era la fotografía. Me costó mucho trabajo, de hecho, en algún momento lancé una convocatoria con varios fotógrafos y fotógrafas que trabajan en la Ciudad de México para hacer algo que le llamábamos el Atlas de Daños 19S, que la idea era que cubriéramos así casi exhaustivamente derrumbes y edificios dañados, que se fotografiaran de una manera muy metódica para poder generar una base de datos que por un lado era un documento histórico, ¿no?, que tiene una relevancia como documento histórico, pero que por otro lado pudiera servir precisamente para vecinos que eventualmente requirieran de material gráfico para poder sustentar denuncias o demandas o seguros, etcétera. Yo salí, bueno, hubo varios amigos y amigas que le entraron a la convocatoria. Al final no llegó a mucho más porque emocionalmente para mí fue súper difícil. A mí me había tocado la zona de Narvarte y la del Valle, que es donde yo vivo, en la Narvarte. Y el pararse frente a los edificios derrumbados o dañados emocionalmente fue muy difícil. O sea, de plano no pude. O sea, salí como unas 5 veces. Hice las fotos, pero regresaba como muy golpeado emocionalmente. Entonces se puso en pausa ese proyecto, pero las ganas y el ímpetu de poder hacer algo respecto al tema permanecían. Y en 2019, en el aniversario, el segundo aniversario, a 2 años pues del terremoto, leí un artículo en el New York Times en español de Daniel Izárraga, un periodista que junto con un grupo amplio de periodistas habían hecho una investigación sobre los edificios que se habían derrumbado y que habían quedado dañados en el sismo de 2017, y por lo menos había 23 o 26 edificios que se habían derrumbado o habían quedado dañados por cuestiones ligadas directamente a la corrupción. O sea, había datos que ellos periodísticamente habían investigado, conjuntado, que los tenían y que decían, este edificio se cayó por corrupción. El artículo se llamaba así, La corrupción mata. Y cuando yo leí eso, dije, por aquí va el asunto, por donde yo quiero hablar es de esto. Precisamente hablando de arquitectura, ¿no?, pero en el sentido de cómo la política pública influye en él, cómo esta mezquindad y estas constructoras y desarrollas mercenarias invaden la ciudad, y el mercantilismo, pues, de lo que puede significar el sistema capitalista, básicamente, ¿no? Para decirlo claramente, es el sistema capitalista en el que vivimos, cómo puede llegar a este extremo de que haya edificios que caen, muertes de personas, de familias, pérdidas de patrimonio, porque alguien o alguienes decidieron ganarse unos miles o unos millones de pesos más. Y entonces, unos miles de millones de pesos más. Sí, que miles de millones o millones de millones no valen, ¿no?, la vida o la familia. Entonces, por ahí, digamos que inició todo con una gran indignación, un enojo terrible y mucha tristeza, que además ya traía yo emocionalmente golpeado, pero entonces fue el punto de decir,
Bueno, y ahora cómo hablo de la corrupción desde la fotografía, ¿no? O sea, es un tema como que es, para mí en esos momentos estaba difícil de visualizarlo en imágenes. O sea, la corrupción estaba ahí, los datos estaban ahí. Esta investigación periodística, por cierto, está en internet, se llama ¿Por qué se derrumbó mi edificio? .com o algo así, o sea, ahí están los datos y vienen de edificio por edificio. Es una maravilla de investigación desde el periodismo, o sea, institucionalmente las autoridades nunca lo hicieron, ¿no? Pero digamos que ahí estaba. Y para mí era el reto cómo poder hablar de este tema, de la corrupción, es decir, de cómo incide la política pública, el sistema económico en el que vivimos, en nuestra vida ligada, digamos, en este caso, a dónde vives, ¿no? A la arquitectura, a los edificios. Entonces, yo ya había estado fotografiando estos edificios cubiertos con telas negras, pero no los había ligado a esta idea. Sin embargo, ya los había notado, porque estos edificios cubiertos con tela negra surgieron en la ciudad precisamente a partir del sismo, porque los edificios que habían quedado dañados se les cubría con esta malla sombra, tratando de evitar que cayeran escombros hacia la vía pública y hubiera como... era una cuestión de protección civil. Después, cuando tuve como un clic en algún momento, digamos como una especie de epifanía, y dije, ya sé cómo, o sea, estos edificios negros, cubiertos con esta tela negra, como estas esculturas anónimas, son la metáfora tal cual de la corrupción, porque la corrupción existe, de hecho, esta frase que es muy coloquial, la de estos arreglos en lo oscurito, ¿no? La corrupción es lo que se hace en lo oscurito, abajo de la mesa, lo que no se ve, ¿no? Aunque todos lo vivimos y sabemos que existe y está ahí presente cotidianamente porque es un mal sistémico, ¿no? En nuestra sociedad, pero no es visible, digamos. Entonces, estos edificios cubiertos con telas negras vinieron a mí a decirme, es lo que representa a la corrupción en este sentido. Entonces me puse como así metódicamente a fotografiar todos los edificios que me encontraba que estuvieran cubiertos con estas telas. Lo platiqué con mucha gente porque suelo hacer eso cuando estoy con proyectos, platicándolos, porque así recibo como retroalimentación, y entonces mucha gente me empezó también a decir, oye, me encontré un edificio cubierto en la esquina de tal y tal, y entonces sí iba y lo fotografiaba y así. Y también después me di cuenta que no solo estaban cubiertos con esta tela los edificios que habían quedado dañados, sino también edificios que estaban en construcción. Y esto le dio también otro giro al proyecto que ya iba encaminado en ese sentido, porque lo que a mí me dio a ver era que en realidad la corrupción lo que genera es una incertidumbre absoluta como ciudadano. En este caso estamos hablando de la industria inmobiliaria, ¿no? Pero en realidad vivimos en una incertidumbre plena respecto a nuestra propia seguridad, a nuestro patrimonio, a nuestra vida, a nuestros seres queridos, etc. Entonces el tema para mí fue la corrupción y cómo la corrupción genera incertidumbre. Y la metáfora, digamos, fue el edificio cubierto con estas telas negras, que además tienen como todo un simbolismo de luto muy particular, ¿no? Es involuntario, es como de estas cosas que suceden en la vida de una manera muy extraña, porque realmente son como, para mí, pueden llegar a representar como símbolos de luto por toda la tragedia que sucedió, y al mismo tiempo son símbolos de la corrupción que existe en el medio inmobiliario en la Ciudad de México, que la podemos extender a otros lugares, pero digamos que está focalizada en la Ciudad de México. Entonces, logré, digamos, como hablar de lo que yo quería hablar, encontré la manera que para mí mejor ejemplificaba el tema de la corrupción en la industria inmobiliaria y esta mezquindad, digamos, de tanta gente, tanto autoridades como privados, y que nos tiene pues agarrados así del cuello porque esto lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces digamos, y Undercover está en inglés porque me sonaba mucho mejor el tema
en inglés, porque es como estar, no es a cubierto, es como encubierto, Como escondido, ¿no? escondido, sí. Y en español, sí, lo siento mucho, la verdad es que me Pero luego replantearía. en España te van a poner debajo de las sábanas o algo por el estilo, ¿no? Cuidado. Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí va todo el asunto de cómo inició bueno, de cómo se gestó y cómo se desarrolló el proyecto. Ya lo del libro fue posterior, pero digamos que lo básico era salir a fotografiar esto así, como de una manera delirante. Todos los servicios que veía los fotografiaba y ahí están, ahí siguen, ¿eh? Salgan a la ciudad y están ahí. Y están todavía ahí. Bueno, pues es sin duda un privilegio poderte escuchar y a veces, digo, para quienes nos están viendo a través de YouTube y si ustedes están ahorita en Spotify en el futuro, pues vayan a la transmisión que hicimos, regresen a nuestro canal y van a poder ver algunas de las fotografías de las que Onis está platicando. Y siempre es... no sé, hay un tema interesante con el arte y la apreciación del arte, pero en muchas ocasiones la imagen por sí misma cuenta un discurso y adicional escuchar todo lo que hay detrás, sobre todo como la carga emocional potencializa y resignifica lo que podemos nosotros ver en la imagen, ¿no? Porque además también se vuelve como un ejercicio anecdótico para ti, como muchas personas que, no sé, en su momento escribieron, hicieron crónicas, ¿no? En mi caso a mí me pidieron una crónica de lo que había pasado ese día, entonces siempre verlo es rememorar y de alguna forma dejar un testimonio, ya sea como un estudio fotográfico o un texto, hubo quienes hicieron cortos, documentales, etcétera, pues siempre se vuelven como una especie de tótem y camino hacia la memoria, ¿no? Entonces, creo que Undercover es precisamente esta pieza que es el contenedor de lo que tú viviste y de tu experiencia y de tus preocupaciones, porque al final del día es un tema que todavía no hemos podido dejar atrás, y no porque no queramos, sino porque no se soluciona, y los casos, ya sea en esta historia en particular por un evento de la naturaleza, pero falta voltear a ver lo que ha pasado en los últimos meses con respecto a obras en curso, obras de infraestructura que se desploman en funcionamiento, en pleno funcionamiento por negligencia o por corrupción o porque se le conceden a personas que no están capacitadas o malos profesionales obras tan importantes. O sea, la arquitectura, además de tener como este carácter altruista, humanitario, poético, si queremos vernos románticos hoy, tiene una responsabilidad social muy importante que va desde lo humano, que es el tejido social, ¿no? Cómo es que construye y fortalece el tejido social, y el otro es una responsabilidad de salvaguardar las vidas de los usuarios, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy potente la que tenemos con la sociedad, sobre todo cuando está en nuestras manos diseñar algo, revisar algo, supervisar algo, aprobar algo, firmar lo que sea, ¿no? Entonces, y viene desde cualquier escala. Quizás alguien que nos esté escuchando no es el dueño de una inmobiliaria y esté sobreexplotando el uso de suelo o pagándole a alguien para poder construir más pisos, ¿no? Pero quizás alguien le está consultando algo sobre una casa y no le recomienda al usuario contratar a un estructurista, revisar la estructura y hacer un cálculo, ¿no? Si es que quiere ampliar su vivienda o si es que quiere remodelarla o lo que sea. Entonces, en nosotros está como esa responsabilidad, y creo que
pues no sé, los resultados y las consecuencias se ven todos los días en todos lados, ¿no? Montones de volardos por aquí, por allá, puentes que se caen, obras que no se terminan, plazas que se derrumban también, y va en todos los aspectos, porque muchos de estos edificios que fotografías y que podemos ver ahorita en pantalla, pues no todos son públicos, ¿no? Entonces, muchos de ellos son privados, muchos de ellos la gente pagó por su departamento, por su casa, entonces, más allá del timo que puede significar como en términos económicos, también es una especie como de estafa al deber ser del arquitecto y a la protesta que estamos haciendo con la sociedad. Entonces, repito, como lo afortunados que somos de escuchar esta historia que hay detrás y de un trabajo tan personal, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sí, pues la verdad es que creo que sí, los trabajos personales realmente sí son personales en ese sentido. Es decir, sí trato temas que son los que a mí me interesan y los hago desde mi perspectiva. Es decir, tomo una posición frente a los temas, que eso es para mí lo más importante. En este otro trabajo comisionado comercial, ahí no logro hacerlo, ¿no? O sea, como decía, ahí estoy dando un servicio. Tomo una posición, pero tomo una posición en el espacio, digamos, literalmente, y digo, bueno, a mí me interesa fotografiar esta parte y encuadrar tal plano, etcétera. Pero acá en los personales sí son temas que a mí me interesan y que además tengo una pretensión de tener varias capas, digamos. O sea, por ejemplo, el proyecto de Undercover podría tener esta primer capa como de imagen. Son imágenes muy impresionantes y muy poéticas desde mi perspectiva, porque las telas cayendo, o sea, digo, no por nada Cristo y Jean-Claude han hecho estos, cubrir monumentos, digo, desde otra perspectiva, por supuesto, pero digamos es que hay una poética en esta cuestión de las telas y la caída y el juego con el viento, etcétera, ¿no? Por cierto, así paréntesis, ahorita este proyecto, este trabajo está en la Bienal Nacional de Fotografía en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, y ahí tengo video, porque también hice videos, y entonces refuerzan, digamos, esta idea poética, que como decía, tiene distintas capas para mí, desde la imagen misma, ¿no? Desde un trabajo, desde el hecho fotográfico, digámoslo, pero después, para mí, lo mejor sería que alguien viera mis fotos y pudiera olvidar mis fotos y traspasarlas y eventualmente poder pensar en otras cosas que tengan que ver con esa persona, es decir, conectar en otros niveles en donde la corrupción también los ha afectado de alguna manera. No sé, en cuestiones del gremio, creo que lo más relevante para mí es tomar conciencia de lo que implica, las implicaciones que tiene la práctica arquitectónica, que precisamente no terminan en un objeto arquitectónico, son parte de un proceso. Ahorita estoy desarrollando otro proyecto que ya llevo varios años desarrollándolo personal, que se llama Dominio, y que tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas extractivas de los materiales para construcción. Que, por ejemplo, valdría la pena tener conciencia de ello, ¿no? Saber que cuando tú estás pidiendo un mármol italiano, ¿no? Lo especificas, hay algo que está sucediendo en algún lugar del planeta extractivo, y que conocer esas prácticas vale la pena porque muchas veces son muy dañinas, no solo al medio ambiente, sino también en los tejidos sociales, el transportarlas, todo lo que implica. O sea, por ejemplo, tener conciencia de que hoy en día puedes especificar maderas brasileñas, mármoles italianos, piedras, no sé de dónde. O sea, esta idea de la globalización puesta en un objeto arquitectónico y que tú estás tomando esas decisiones de alguna manera, creo que valdría la pena tener esa conciencia. El tema es que el sistema ha logrado, o es su fin, pues, comercializar, ¿no? Vender, hacer productos, commodities. El commodity es el objeto arquitectónico que tiene un autor, un arquitecto, arquitecta vendible, que puede entrarle a un mercado, digamos, y entonces por eso invisibiliza todas las otras partes de los procesos, porque
porque lo que importa es vender un producto, así, ¿no? El commodity, digo, está en inglés, pero creo que tiene algo en particular esta palabra, commodity. Entonces, Como pensar en cuánto tesontle se necesita para estar rellenando un lago, ¿no? Por Que va a ejemplo, funcionar de aeropuerto. mira, lo que dices o sea, es terrible. Hubo, a partir de que se empezó a hacer ese proyecto del aeropuerto, empezó a haber explotación clandestina de tezontle en los cerros aledaños a la zona, y eso es terrible. O sea, es decir, sí, había un proyecto de Foster y habrá quien le gustara y dijera que era una maravilla y así. Pero son opiniones subjetivas, está muy bien. Cada quien puede opinar sobre ese proyecto, cómo iba a ser. Lo que era una realidad es que había desde ya, un daño en el medio ambiente porque había explotación clandestina, además, es decir, no estaba regulada, no había un equilibrio, digamos, respecto a lo que se estaba extrayendo. Nada más como ejemplo poner ese, pero en realidad pasa lo mismo con el agua, con no sé, la piedra caliza, que es la que se utiliza para hacer el cemento, y el cemento es de las industrias más contaminantes en el planeta. Digo, tener conciencia, sé que no se trata de que si tú pones menos blogs, ya salvaste el planeta, no, pero sí tener la conciencia de que formas parte de un sistema mucho más amplio que simplemente un objeto arquitectónico puesto en un coto, en un condominio horizontal, en tal colonia, creo que tiene implicaciones distintas. Creo que ver a la arquitectura como un proceso mucho más amplio, más allá del objeto arquitectónico que puede firmar un arquitecto, un autor, nos puede llevar a tener una conciencia distinta de lo que significa la arquitectura, porque como decías, o sea, la responsabilidad es grandísima, o sea, no es diseñar bien y que entre la luz en el perfecto momento y que no, tiene muchísimas otras implicaciones que pueden ser muy graves, pues, si no se tiene conciencia de ello. Yo creo que el gremio hoy en día no tiene conciencia de las repercusiones reales de lo que significa tener una práctica arquitectónica hoy en día. Sí, es que es parte como de la centralización, y si quieres en algún otro momento vamos a platicar de eso, que va a ser un tema incómodo, pero pues están algunos arquitectos muy concentrados en la centralización de la colonia en donde viven, en proponer fraccionamientos que sean de puro concreto aparente, pero nunca han pasado por Tula y no han visto cómo eso no solamente es una devastación ecológica, sino cómo desplazan a la gente que vive ahí para poder seguir explotando y seguir comprando terrenos para seguir sobreexplotando. Y viene desde todo, viene desde el agua embotellada, que llegan marcas enteras a saquear las reservas acuíferas de algunos lugares, y con eso llenan sus garrafones y con eso llenan sus botellas de Perrier y cosas por el estilo, y que se ven muy monas, pero la realidad es de que eso afecta a alguien más, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, lo que tú estás consumiendo, lo que tú especificas, alguien tiene que sufrir o pagar el precio de lo que tú estás consumiendo. Y tampoco se trata, como dices, de ser bien pachamama y entonces pues no se nos vamos a ir a meter a cuevas de nuevo, sino ser mucho más conscientes en qué y de dónde viene lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, no se trata de que ya no comas o de que ya no compres en el súper si lo necesitas o yo qué sé, sino que te informes un poco más de dónde viene lo que especificas o lo que estás consumiendo, así de sencillo, ¿no? Sí, creo que es básicamente como darnos cuenta de que vivimos en un sistema capitalista depredador y que no hay que hacer el juego en la medida de lo posible, o sea, pero eso lo que pasa por tener conciencia de lo que hace uno. No necesariamente es que uno lo vaya a poder salvar en el sentido de sí, ahora ya no voy a tomar agua Perrier, ahora voy a tomar agua.
pues es igual, pero... Sí, pero, porque Topo Chico están construyendo naves industriales en pero Nuevo León. la conciencia de tus actos, puedes actuar en conciencia. Y creo que lo más rudo es que cuando uno toma conciencia de sus propios actos, lo que lleva, o sea, lo que está junto con pegado, es la responsabilidad. Y creo que por eso muchas veces es más fácil voltear la cara, no tener conciencia y entonces no llevar la carga de la responsabilidad respecto a lo que uno hace y piensa y aplaude, ¿no? Que es finalmente este sistema terrible en el que vivimos. Pero bueno, vamos a cerrar con una nota alta, amigo, porque ya nos vamos. Venga, Edmundo, tenemos 5 minutitos más. 5 minutos para la nota alta. No, pues yo quiero decir que el trabajo que hace Onis refleja o retrata una realidad y un momento en específico en el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo modifica esa realidad porque nos haces voltear a ver algo que no habíamos visto o que no habíamos, con el cual no nos habíamos cruzado. Y ahora que vemos estas imágenes, veremos a estos edificios de otra manera, ¿no? Entonces, al verlo, nos permite dimensionar un problema y al dimensionarlo, logras que las cosas se mejoren, porque en tanto lo podamos medir, lo podríamos mejorar. Entonces, ahí es donde ocurre una modificación a la realidad a través de una imagen, ¿no? Es decir, que cuando pusiste el ojo en eso, estás cambiando un poco el destino de esa realidad que estamos viviendo. Y me parece muy importante porque lo estamos cambiando para bien, es decir, nos estás provocando a través de una imagen y eso pues te agradezco y estoy encantado de conocer este documento que tendremos en la mano próximamente. No, pues muchas gracias, de verdad que creo que eso sería para mí lo más, o sea, el objetivo podría llegar a ser ese. Y sí, es como, el proyecto de Undercover es bien particular porque tiene muchos juegos como semánticos y como metafóricos, porque es cómo visibilizas algo a través de algo que está invisibilizado, ¿no? O sea, cómo poder visibilizar de alguna manera la corrupción a través de un edificio cubierto, o sea, es es la negación del objeto arquitectónico, digamos, ¿no? Porque está ahí pero no está, sabes que hay algo ahí atrás y lo puedes intuir, pero está negado, pero esa negación puede llevarte a la reflexión de qué es lo que está ahí atrás. Ahí en el libro hay un texto de Fernanda Canales que habla un poco de esto, de cómo el hecho de que estén tapados estos edificios y fotografiados de esta manera pudiera detonar en algún momento la reflexión acerca de por qué están tapados y qué está pasando allá atrás, más allá de estas cuestiones como de protección civil. Y creo que, digamos que en unos términos en los que yo he estado trabajando como teóricamente, digamos, es esto que dices para mí sería como intentar ir abonando en un dispositivo visual, es decir, un dispositivo visual que ayude. A ver, se supone que uno no ve lo que no conoce, ¿no? O sea, tú puedes estar viendo una tomografía y no estarías viendo lo que ve un neurocirujano, simplemente porque no conoces, pero está ahí, él lo ve, tú no, y los dos lo tienen físicamente ahí. Creo que por ahí va mucho del asunto de lo que yo quiero hacer con mi obra, que es tratar de generar este dispositivo visual en el cual se puedan visualizar cosas que antes no eran visibles en ese sentido. O sea, tal vez, porque además mi chamba termina ahí en el libro, yo ya lo entrego y quien lo vea y lo reciba, lo recibirá desde su propia experiencia y sus propias circunstancias y connotaciones, que eso además lo puede llegar a enriquecer, que eso es lo más increíble de la fotografía. Pero digamos que a lo mejor alguien, cuando vuelva a ver un edificio con estas telas, en lugar de pasar desapercibido y verlo, a lo mejor diga, ¿será que ese edificio tiene corrupción? ¿Será que el DRO es un vendido? ¿Será que las autoridades? ¿Será que...? Y a lo mejor ese cuestionamiento ya le modificó su traslado dentro de la ciudad y su relación con la ciudad misma. A lo mejor, y por ahí podría ir. Ahorita con el proyecto de dominio que estoy fotografiando canteras y minas
de donde se extraen materiales. Y también las carreteras, porque esa es la complejización, o sea, ya están ahí, ya los extrajiste, pero ahora tienes que llevarlo. Y eso también tiene implicaciones terribles en el paisaje. Bueno, tal vez ahora ver esas minas y de repente ver materiales en la obra, pues haga una conexión distinta. Y digamos que mi idea sería, y si ahorita lo platicaste, a lo mejor es que va por el buen camino, es como generar este dispositivo que permita ver cosas que, o sea, entre comillas, que fueron invisibilizadas por el sistema, ¿no? Porque al sistema no le conviene que se conozca de dónde se extrae el material y todas las implicaciones sociales y ecológicas que tiene, pues porque va en detrimento de una obra de arte que también se nos ha vendido así, ¿no? Digamos, de autor. Claro. Entonces, por ahí va, y muchas gracias. Qué gusto que lo hayas podido leer por ahí, porque me hace sentir que a lo mejor algo está bien por ahí. Es que es como el refrán de echar las cosas debajo del tapete, solo que aquí es guardar todo debajo de un velo, ¿no? Sí, como los que se usaban cuando iban las señoras a las iglesias y traían sus velos en la cara. Bueno, no sé si se acuerdan, pero bueno, ahí se veía. Por último, ni ya para cerrar, ¿dónde lo pueden adquirir? Nosotros ya les pusimos ahí en el chat. Sí. La liga para que le den directo, pero adicional a eso, pues, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, ahorita el tema con la editorial, que por otro lado estoy muy contento y muy agradecido de que lo hayan querido editar. Alejandro Cartagena es uno de los fotógrafos así top a nivel mundial ahorita, y él fue mi editor y estoy muy agradecido con él, pero no se ha movido más allá de la venta online. Ha estado en algunas ferias, pero básicamente se consigue online a través de la plataforma de Velvet Cell, que es la editorial. En el costo está incluido el envío a nivel mundial. Yo estoy intentando ver si lo puedo traer a otras librerías acá en el país, pero hasta ahorita está solo online en esa liga que creo que fue la que compartieron. Y pues nada, y también se pueden acercar a verlo si están en la Ciudad de México, el proyecto en Muro, que tiene otra connotación, en el Centro de la Imagen, en la Bienal Nacional, que está hasta marzo, y además ahí hay video, que también tiene un componente particular en el proyecto. Y pues cualquier cosa conmigo, acérquense conmigo y yo veo la manera de poder de ver cómo le hacemos para conseguir ejemplares por acá. Muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad, por haberte hecho un espacio antes de que te empezara a comer la agenda. Dijimos, ya, no, sí, pues ya como no es presencial, entonces sí podemos, y pues ahí les pusimos todas las ligas de interés, hay información de Alejandro Cartagena, también del Centro de la Imagen, para que no haya pretexto de que no lo encuentren o de que van en el celular y no pueden hacer la búsqueda. Entonces, pues un gusto como siempre, Onis, de estarnos reencontrando. Andamos como orbitando y de pronto... curiosamente siempre traes algo cuando coincidimos, entonces pues vale la pena hacer ese espacio para platicar y ahí tenemos otros temitas como siempre pendientes para la próxima, para que no falte el pretexto de volvernos a conectar claro. Por acá. Y gracias a Feria Edmundo que estuvieron por acá con nosotros y a todos los que se conectaron, que mandaron ahí sus mensajitos, a Mauricio Vázquez. Entonces, pues ahí estamos. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias por conectarse y nos escuchamos pronto. Gracias a todos. Chao. Bye. Adiós. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.